Buenos días a todos. Gracias. Sean bienvenidos. Y antes de empezar, sí les voy a pedir, si se pueden hacer un poquito más para adelante, por favor. Es un taller muy rápido, o sea, vamos a platicar a grandes rasgos lo que son los géneros periodísticos y vamos a realizar algunas actividades para que vayan conociendo un poquito de cómo cambiar el estilo con el que escriben normalmente en redes sociales, cómo se escribe, cómo transmiten la información, para darle un giro un poco más periodístico. Primero, bueno, gracias Poncho por la presentación. Efectivamente, soy egresada de la Facultad de Comunicación. Trabajo en la Coordinación de Comunicación Institucional de aquí de la universidad, en Rectoría. Tengo ya 6 años trabajando para la universidad. He trabajado para medios de comunicación impresos, para radio, para televisión. Y la verdad es que el periodismo es una profesión que me ha llenado mucho y que es muy interesante y te da la oportunidad de compartir. Cuando tú estás en un acontecimiento, tú eres los ojos, los oídos, tú eres todas las sensaciones que puede presentarse en esta situación. Tú eres quien nos va a transmitir a las personas que son tu público, a final de cuentas. Primero empezamos con el periodismo escrito. El periodismo es la forma en la que nosotros vamos a transmitir. Una de las principales funciones de la comunicación es informar. Informar, entretener y educar. Son las 3 funciones de la comunicación. El periodismo abarca también estas 3 funciones, pero el periodismo escrito lo hace obviamente de una manera escrita, lo vamos a plasmar ahorita en medios digitales, lo podemos plasmar en un papel, y tiene elementos fundamentales. Tenemos lo que es un emisor, que es la persona que envía la información, en este caso ustedes son los emisores. El mensaje es el contenido, toda aquella información que se genere. El código lingüístico, el código es el lenguaje en el que ustedes lo van a transmitir. Aquí ya abarca más cosas como la tipografía, los iconos y todo lo que pueda ayudar a la información. El canal es el medio en el que se va a transmitir, aquí en el periódico, el papel o el internet, que el internet es donde vamos a estar trabajando más nosotros. Y tenemos un receptor. El receptor es nuestro público, es a quien nosotros vamos a dirigir nuestra información. Esto es muy importante porque nosotros lo tenemos que conocer. No es lo mismo que yo le escriba a un público de posgrado de una especialidad a que hable un lenguaje con los estudiantes de un bachillerato. ¿Por qué? Porque a lo mejor tratando un tema de posgrado vamos a utilizar términos más técnicos. Entonces nuestra función es pasar esos términos técnicos a un plano en el que todos seamos capaces de comprender cómo funcionan las cosas o el mensaje que nos quieren transmitir. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguien me puede decir la diferencia entre informar, opinar e interpretar? ¿Sí? Bueno, que informar es expresar acerca de algo que sucedió. Opinar es dar tu punto de vista acerca de lo que ya sucedió. E interpretar es darle tu propio significado a algo que pasó. Así es. Estas 3 formas, bueno, primero tenemos en los géneros periodísticos. Los géneros periodísticos se van a dividir en los informativos, en los de opinión y en los interpretativos. Los géneros periodísticos, que era lo que les comentaba ahorita, son expresiones que difieren según las necesidades u objetivos que se tengan para alcanzar. Son textos, narraciones, que transmiten un mensaje de una manera noticiosa, y es una forma literaria la cual es utilizada para narrar los hechos de actualidad, interés social a través de medios de comunicación. Ojo aquí, actualidad e interés social. Dentro de la universidad, ¿cuáles son los intereses que tenemos? Los intereses que tenemos es dar a conocer todo lo que se hace desde las aulas, en los espacios culturales, en los espacios deportivos, en los centros que tenemos de investigación. Es que los estudiantes se acerquen, conozcan su universidad, pero aparte que el público externo, todo aquel que nos llegue a conocer, ahorita con el internet nos leen en cualquier parte del mundo, entonces que ellos también sepan la función que realizamos nosotros. Los géneros periodísticos, los que les comentaba ahorita, se clasifican en 3: informativos, de opinión y mixtos. Los informativos son las noticias y el reportaje. El de opinión son las editoriales, los artículos de opinión y la columna. Y los mixtos varían un poquito entre la entrevista y la crónica. En los informativos, la noticia. La noticia es el relato de un acontecimiento de actualidad que suscita el interés público. La noticia es el hecho tal cual.
¿sí? En los informativos nosotros nada más vamos a transmitir la información tal cual se presentó. El reportaje aquí nos permite jugar un poquito más que la noticia, nos da un poquito más de libertad. Y es un hecho, bueno, que se escribe un hecho sin incluir una opinión o valoración del periodista. Existen nuevas tendencias en los reportajes en los que ya el reportista puede plasmar su opinión. En este caso, bueno, lo vamos a manejar de esa manera, la noticia y el reportaje como géneros informativos. Los de opinión, la editorial, bueno, es un texto de opinión, constituye el planteamiento personal de alguien que escribe sobre un tema de actualidad. Aquí ya cada quien va a poner lo que piensa sobre un tema en específico. El artículo es el texto en el que se emiten opiniones concretas suscitadas por un tema de actualidad. Aquí vamos a poner más un tema, o sea, el tema lo vamos a tratar un poquito más. Sí vamos a opinar, pero lo vamos a describir. Y la columna, bueno, la columna tiene el objetivo de mostrar puntos de vista ante una noticia y puede expresar un punto de vista diferente al de la editorial. Y tenemos los mixtos, la entrevista que nos brinda información a través de la realización de una serie de preguntas. Y la crónica es una narración de la noticia en la que se incorporan ciertos elementos de evaluación e interpretación. La crónica nos permite a nosotros dar a conocer un hecho, pero aparte, lo que les comentaba ahorita, somos ojos, oídos y somos los canales de sensación de nuestro lector. Entonces, a través de la crónica, nosotros tenemos que plasmar, el hecho como nosotros lo estamos viendo, generándole al lector la sensación de que él también está ahí. Ahorita un poquito más adelante lo vamos a ver más a fondo y vamos a trabajar sobre ello. Nosotros vamos a trabajar, bueno, si se fijan, son 7 géneros periodísticos los que puse aquí. Podemos tener más variaciones. Ya podemos hablar de un reportaje de opinión, podemos hablar de una entrevista también de opinión, podemos hacer varias mezclas. El periodismo nos da esa libertad. Ya cuando se pueden manejar bien o ya cuando se dominan bien los géneros, podemos empezar a mezclar y podemos empezar a crear nuestro propio estilo. Aquí lo que vamos a manejar son la noticia o la nota informativa, la crónica y la entrevista. ¿Por qué estos 3? Porque son los principales que nosotros usamos para dar a conocer las noticias de la universidad. Dentro de la noticia o la nota informativa, Vicente Leñero y Carlos Marín, en su manual de periodismo, ellos son 2 periodistas muy importantes a nivel nacional. Para los que estudiamos comunicación, para los que estudiamos periodismo, Vicente Leñero y Carlos Marín son muy importantes porque son los que plasman las bases para un periodismo. Entonces, en su manual de periodismo, ellos señalan que el género de la noticia o de la nota informativa tiene 3 características fundamentales. Debe ser veraz, es decir, transmitir el mensaje de una manera verdadera, sin mentir, sin deformar y sin tergiversar la información. Debe ser oportuno, que se refiere a los hechos de actualidad inmediata, a lo que está ocurriendo en fechas recientes, es decir, las actividades que nosotros realizamos. Si hoy tenemos la Semana Cultural en el Ateneo, todas las actividades que se realicen para nosotros, eso es una noticia oportuna, porque se está llevando a cabo en este momento. Si ustedes realizan una entrevista, bueno, hay temas que no tienen una vigencia. Pueden realizar una entrevista sobre un tema específico con alguno de sus docentes, con alguno de sus estudiantes, y esa información va a seguir siendo oportuna. ¿Por qué? Porque no tiene una vigencia, no es un concurso que se llevó a cabo hace 3 meses, no es un evento que va a pasar dentro de un año. Entonces, aquí es muy importante saber identificar cuándo la noticia es oportuna y lo que sea objetiva. No admite las opiniones ni los juicios del reportero. En este caso es el hecho tal cual sucede, sin que ustedes tengan un tratamiento de la información. Es decir, si hoy en la mañana vino el rector a inaugurar estas instalaciones, la nota es esa: el rector acudió esta mañana, inauguró las instalaciones del Auditorio Ochoa Ruesga. La nota informativa tiene que responder a 6 cuestiones básicas. En Estados Unidos le llaman a 5W. ¿Qué? El hecho tal cual sucede. ¿Quién? ¿A quién le sucedió? ¿Quiénes son los que participan? ¿Cómo? ¿Cómo se desarrolló el suceso? ¿Dónde? El sitio en el que pasó.
cuándo, el tiempo y el por qué, la causa. Hay ocasiones en las que el por qué a veces no viene a ser tan relevante. Hay otras, aquí vamos a ver un poquito más adelante, el manejo de la información. Ustedes tienen que detectar de estas 6 preguntas, cuál es la más importante, cuál es el tema más importante, y a partir de ahí van a generar la información. La estructura de la noticia, la noticia se compone de 3 partes principales: el título o el titular, el título que le van a dar a la información, el lead o la entrada, que es el primer párrafo y es el más importante, porque ahí nos tienen que atrapar. Ahí ustedes van a atrapar al lector y le van a contar qué es lo que está pasando, qué es lo que ustedes quieren transmitir. Y el cuerpo de la nota. El cuerpo de la nota es donde ustedes van a explicar qué fue lo que pasó, van a dar un poquito más de detalles. Las notas se trabajan a través de la pirámide invertida. La pirámide invertida nos habla de que lo más importante es el clímax, la entrada. ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes ahí es donde, lo que les comentaba, es donde van a atrapar al lector. Después nos van a hablar del interés secundario y al final nos van a dar de detalles. Entonces, a través de esta pirámide, ustedes van a desarrollar toda la información que generen dentro de sus centros educativos. ¿Qué es lo que está pasando? Tienen que analizar, conocer bien la información para decir, esto es lo más importante. Lo más importante se va a ir al clímax, a la entrada. Después de eso voy a explicar cómo pasan las cosas. Voy a hablar de un interés secundario. Y finalmente les voy a dar detalles sobre cómo sucedió todo. Detalles muy generales, detalles que pueden, incluso si son omitidos, el interés secundario y los detalles, el clímax debe estar siempre en el lead. Debe estar al principio de la información para que el lector, al momento de tener esa información, dentro del primer párrafo, él sepa qué es lo que está pasando y tenga un contexto de qué es lo que va a encontrar en esa información. Pasamos a la entrevista. Hemos visto mucho, es uno de los géneros también muy comunes, sobre todo en televisión. Tenemos a entrevistadores, me atrevería a decir que una de las más conocidas es Adela Micha. ¿Qué es lo que pasa? Ellos o el entrevistador tiene un tema y a través de preguntas hacia un entrevistado va desarrollando este tema, va adquiriendo la información. En la entrevista, se consigue a través de este cuestionario, vamos a adquirir nosotros la información y le vamos a ir dando un tratamiento. La técnica de redacción de la entrevista hay distintas, hay muchos que pueden hacer la entrevista de una manera tal cual hacemos nosotros las preguntas, plasmar pregunta y respuesta de nuestro entrevistado, como si fuera el cuestionario tal cual. Podemos también alternar un poquito. Si nosotros hacemos una entrevista al astrónomo Juan Segura, venimos ahora a las noches del observatorio. Astrónomo, platíquenos un poquito en qué consisten. Él ya va a empezar a desarrollar la información, nos va a empezar a dar esa información. Lo que nosotros tenemos que hacer es concentrar esa información, jerarquizarla, vaya la información más importante, lo que nos va a servir para nuestra pirámide invertida, y a través de eso ya podemos empezar a trabajar en otros géneros. La entrevista nos permite trabajar una nota informativa, nos permite para una crónica, nos permite para un reportaje, nos da la información que nosotros queremos. Entonces aquí el periodista, ya en una entrevista, ya al momento de escribirla, el periodista, en este caso los emisores, ustedes, pueden darle un giro, lo pueden hacer un poquito más narrativo, siempre y cuando respetando la información que nuestro entrevistado nos proporciona. La crónica es uno de los géneros que más le da libertad al emisor, al reportero, porque aquí ya puedes poner un poquito más de valoraciones e interpretaciones, ya puedes poner un poquito más de adjetivos, ya le puedes dar un sentido. Hay crónicas de color, hay crónicas deportivas, hay crónicas de situaciones, de eventos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando pasó el atentado del 11 de septiembre? Se hicieron muchas crónicas, se hicieron muchas narraciones, dando siguiendo una línea de tiempo, vaya. Entonces, la crónica nos habla
de que es una narración de una noticia en la que se incorporan ciertos elementos de valoración e interpretación. Estos siempre tienen un carácter secundario frente a los elementos estrictamente informativos. Cuando hacemos una crónica informativa, nosotros no vamos a mover la información dura, el hecho que pasó, pero podemos generar una opinión alrededor de eso para dar a conocer, para que el lector sepa cómo se sentía en el evento en cuanto a las notas de color, que se sienta parte de. Cuando vamos a una fiesta patronal y hacemos una crónica de una fiesta patronal, explicarle a nuestro lector cómo se sentía el aceite quemado de los churros en la nariz, el sonido de los matlachines, todo eso para que él sea parte de esa celebración también, incluso cuando no está ahí. Lo mismo nos pasa con las crónicas deportivas. Si ustedes tienen algún torneo deportivo dentro de su institución, podemos narrarlo a través de una crónica. En lugar de presentar el hecho tal cual como una noticia, podemos trabajar a través de una crónica. ¿Para qué? Para que sea más llamativo para el lector, para darle un giro y también para que nosotros empecemos a practicar con otros géneros. Una crónica de color es donde tú vas a narrar cómo se siente, cómo se vive un hecho. Entonces, por ejemplo, ustedes llegan, tienen la kermés, ahora que tuvieron el festival del 14 de febrero, ustedes van a llegar, van a estar ahí y le van a platicar al lector cómo se sintieron estando ahí. Van a narrar la esencia, los colorcitos, vaya, el hecho, como pasó, el decir, bueno, fue un festival del 14 de febrero, pero en donde el amor, la amistad estaba alrededor, las pláticas, veían a los enamorados, ya le pueden poner un poquito más de sensaciones a la información. ¿Para qué? Para atrapar al lector y para transmitir como si hubiera sido parte de esa celebración. ¿Sí? La crónica deportiva, bueno, lo que les comentaba ahorita, es narrar un hecho, narrar un encuentro deportivo. Se da mucho, por ejemplo, en los partidos de fútbol, pues al final de cuentas los narradores son unos cronistas, nos están platicando qué es lo que está pasando momento a momento. Entonces, ya al momento de hablar de una crónica escrita para darla a conocer para algún medio, entonces nosotros tenemos que plasmar cronológicamente cómo sucedieron las cosas y cómo las fuimos viviendo, cómo las fuimos viendo. Aquí les pongo unos conectores del discurso. ¿Por qué hablamos de conectores del discurso? Nos ha tocado ver en ocasiones que hacen las publicaciones a través de las páginas de las escuelas, de los centros, y realmente cometemos mucho el error de que escribimos como hablamos. Entonces hay que evitar eso un poquito, no escribimos como hablamos. Si nosotros, imagínense que yo llego y les voy a escribir una nota sobre un evento que ocurrió ayer en la Escuela de Artes Plásticas, se hizo un homenaje a una maestra. Imagínense que yo llego y les digo, llegaron los funcionarios, estuvieron ahí platicando entre ellos, luego se sentaron, felicitaron al representante de la maestra, le entregaron un reconocimiento y inauguraron una galería. Pues sí, les estoy compartiendo la información, pero ¿realmente les interesaría leer eso? No. Entonces es diferente a que yo les diga, la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Coahuila realizó un homenaje a la maestra por su trayectoria, que en más de 25 años ha formado artistas de la localidad. Les estoy dando la misma información, que es el hecho, que es lo más importante. No estoy mencionando quién, porque realmente, pues a ustedes que les interesa más, saber qué fue el homenaje realizado o saber qué autoridades estuvieron ahí. Entonces, para mí las autoridades pasan al segundo párrafo o a través de la jerarquía vienen al segundo término y ya doy a conocer. En dado caso de que sea un hecho muy relevante, que sea muy importante la autoridad que los visita, por ejemplo lo que les comentaba ahorita, el rector inauguró la sala. Entonces ya hablamos de las autoridades desde un principio. Aquí nada más hay que saber detectar qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Y a través de esa información empezar a jerarquizar para empezar a construir nuestro material. Los conectores del discurso nos van a ayudar a nosotros a darle más forma a lo que tratamos de transmitir. Podemos trabajarlo cronológicamente, llegó, se sentó, leyó su información.
o podemos hacer uso de estos. Vienen diferentes, estos los encuentran en internet. Este es un ejemplo que está en internet y nos habla de situaciones diferentes, para ordenar el discurso, para introducir un tema, para añadir ideas, aclarar o explicar, ejemplificar, introducir una opinión personal, indicar hipótesis, indicar oposición o contraste, indicar consecuencia, causa, resumir, concluir o terminar. A veces en las notas informativas nos hemos topado, sobre todo en medios de comunicación impresos, que no se da seguimiento, no se da continuidad a una idea. ¿Para qué nos sirven estos conectores? Para ligar. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, para introducir un tema diferente. Estamos hablando sobre la noche del observatorio, pero también vamos a hablar un poquito sobre las actividades que realiza el centro, además de las noches del observatorio. Entonces podemos utilizar en cuanto a las actividades que realiza el centro, y ya hablamos, damos una introducción al siguiente tema. Para añadir ideas, además, asimismo, también, igualmente, al mismo tiempo. ¿Para qué? Para que se ligue un párrafo con el que sigue. Para ligar una idea que nosotros estamos plasmando y para seguir con un tema, o a lo mejor puede ser sobre el mismo tema, pero son ideas diferentes. Entonces, estos conectores del discurso nos van a ayudar mucho para el momento de escribir, nosotros no perder la nota, no perder el sentido que nosotros queremos transmitir.